decimos, por ejemplo, ya dijimos el nombre del día de hoy. Dijimos Kamik, 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 Kamik. ¿Ya se dieron cuenta? Kamik. ¿Verdad? Kamik. La última letra utilizamos la K. Con la Kamik. Uh-huh. Kamik. Uh-huh. Ese es el sonido. Con Shwinik. A ver. Un ejemplo con Shwinik sería cuál. ¿Cuál? A ver, diga la palabra cuál. ¿Cuál? 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 Licenciado Romeo, Sí. es que yo llegué tarde, entonces no sé, a mí me ayudaría como ver la palabra escrita para ver si es con K, con Q, o con W, porque no logro escuchar si es cuál. Muy bien. o- Estamos entonces, viendo tal el vez- son, bueno, solo estamos dando un son, en este caso estamos viendo el sonido de cada una de las letras, pero Sí. estoy viendo que los compañeros no pueden diferenciar con la k, con la k, con la k y con la k, ¿verdad? Entonces, Ujú. Ujú. ahora, miren, solo voy a buscar un lapicero, a ver si, bueno, solo tengo lapiceros de... ¿Logran ver? Yo veo el alfabeto. Muy bien. ¿Está en mi cámara? No. Voy a prestar un permiso. Simbólico no lo podemos visualizar. Voy a buscar un marcador, permiso. ¿Cuál? ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál? 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 Miren. ¿Cuál? 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 No es igual. ¿Cuál? No ¿Cuál? es así. ¿Cuál? ¿Cuál? No es igual. No es así. ¿Cuál? Recuerden que ¿Cuál? en MAM no utilizamos diptongos. No existen diptongos. La correcta es esta, miren. ¿Cuál? 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 No logro ver su pantalla. ¿Cuál? 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 El ¿Cuál? sonido de esa letra es ¿cuál? 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 Entonces, cuando hay glotal, primero se pronuncia la consonante. ¿Cómo, Por lo- compañera? Cuando hay glotal, primero se pronuncia la consonante. ¿Cuál? No, el sonido es No puedo mucho ahorita.
¿Cuál? 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 No es ¿Cuál? cuál, no es cuál, sino recuerden cuál. ¿Cuál? 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 ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cuál? Sin Shwinik dijimos porque el ejemplo que dimos es kamik. Kamik, Kamik. Kamik. ¿Cuál? ¿verdad? Kamik. ¿Cuál? Ujú. Muy bien. La siguiente letra entonces es a ver, hagámoslo. No. Yo escuché. No, ese es otro sonido. Es a ver, dígame la palabra kimne. Himne. Himne. Kimne. Kimne. Himne. Kimne. Ese es el sonido, miren. Kimne. Himne. Kimne. Himne. No digan kimne, sino es kimne. Chimney. Kimne. O kimni. Chimney. Mucha gente dice kimni, kimne. Pero no nos fijemos de eso. Ahorita estamos viendo la parte, el sonido de la letra, ¿verdad? La kimne. Chimney. Kimne. Chimney. Chimney. Kimne. A ver si logran ver. Chimney. Chimney. Kimne. Kimne. Himne. Kimne. 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 ¿Ya? Ahora con Shwinik. Kanshwin. Con Shwinik decimos, Kanshwin. si están viendo con Shwinik, Kanshwinik. la letra que está con color morado en la segunda línea, ¿ya lo vieron? Silik. Lleva Shwinik, o sea, lleva la glotal o el saltillo, ¿verdad? Tiene mucha diferencia con la anterior, la que está con color verde, ¿verdad? Entonces, dijimos que la anterior es la que estamos viendo ahorita. La que estamos viendo ahorita es no, sí, miren, escuchen, no es la es la que está con morado, pero en la línea número 1. ¿Verdad? No lo van a confundir. ¿Verdad? La que estamos viendo está en la línea número 2, de color morado. El sonido es escuchen, compañeros, no es, esa es otra letra, es otra letra. La que estamos viendo ahorita es
Pero es igual como la lengua en el paladar, ¿no? Como donde inicia, digamos, o sea, no es en la garganta, sino es entre la lengua y el paladar. Exacto, es como donde inicia, digamos, la lengua, vamos a suponer que esta es la lengua, como que hacemos estirar la lengua, como que, no sé cómo decir, como presionar la lengua para abajo y luego como que a los lados de la lengua sale más o menos el sonido. Aplastamos la lengua para abajo. Sí. Sí, porque la diferencia con la Q y la glotal es ya totalmente en la garganta, ¿no? Exacto. Muy bien. Yo escuché a alguien diciendo ch, 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 y no es ch. Esa es otra letra, ya lo vamos a ver. Pero la que estamos viendo ahorita, bueno, creo que se me fue nuevamente la pantalla, compañeros. Bueno, está un poco complicado por acá, pero bueno. Seguimos practicando mientras que restablecemos la señal. Entonces, con Schwinit decimos, sin Schwinit decimos, con Schwinit. ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Díganme la palabra es. 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 ¿Qué es? Podría- Muy bien. Escuché unos diciendo Kiel, no es Kiel. Otros escuché diciendo Kiel, y no es Kiel, es Kiel. Hagan esto. Repetímoslo 10 veces. Nuevamente. ¿Están viendo la pantalla, compañeros? Aún no. Ya duele la garganta, licenciado. No, sí, de verdad que el MAM, bueno, muchos dicen que es un poco difícil, pero no lo vean de esa forma. Yo creo que es simplemente ejercicio. Como si ustedes se dan cuenta, la gente habla el MAM sin complicaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen el aparato fonador ya, bueno, ejercitado, ¿verdad? Vamos a esperar a ver si se restablece la... Bueno, seguimos entonces. Bueno, en este caso dije que... ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué?
Recuerden que si una vocal lleva shwinik, la vamos a decir de una forma más fuerte. Kiwi también. Kiwil, dice. Kiwil, El. pero Kiwi. estamos viendo el sonido de esta letra. Miren, esta es una sola letra. El sonido de esta letra es solo esta letra. Mira, kushgunit, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Cuál? Ahí está. Ahora sí logran ver la diferencia. Entonces creo que de un principio vieron que todo era igual, no había diferencia. Pero sí existe diferencia, ¿verdad? Ahora sí, ya estamos de vuelta. Muy bien. Bueno, tengo que abrir dos dispositivos porque a veces se va la señal en una y en otro pues seguimos al aire. Entonces, la K que conocemos en español, la que está en la primera línea, la última letra de la primera línea, la pronunciación es la siguiente línea, la primera letra de la segunda línea, el sonido es luego sigue luego la que estamos viendo actualmente es el kiwi, ¿verdad? Igli. Miren, es el sonido. Si nosotros no, ahí sí que no vamos a aprender estos sonidos, no vamos a poder decir las palabras correctamente, ¿verdad? Entonces, mucha práctica, compañeros. ¿Verdad? Sí, compañeros, que sí, ya me duele la garganta, sí, ¿verdad? Porque, bueno, nuestro aparato fonador no está, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente. Estamos familiarizados, es como el español, ¿verdad? Lob. Lob. Fruta. Lob significa fruta, ¿verdad? Lob. Fruta. Muy bien. La que sigue, este es un sonido, digamos, se produce desde la nariz, es nasal. Mash. Mash es mono. ¿Verdad? La que sigue, el sonido es
Nesh. Como la de nene. Nesh. Nesh. Exacto. Es, Nesh. exacto. Nesh. 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 Exacto. Nesh. 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 Dijimos ¿verdad? Bueno, eso creo que ya estamos familiarizados, casi tienen las, bueno, son los mismos sonidos que en español. Sí, son más fáciles. Son más fáciles, exacto. Muy bien. Sigue una vocal, es la vocal O. O. Si pueden seguir desde allí, bueno, aquí la pantalla, tengo un poco problemas con la pantalla. Solo que se va un poco la señal, pero bueno, vamos a... Si me están siguiendo, sigue una vocal. En este caso sería O. La vocal O. O. ¿Verdad? Bueno, sigue una consonante. La consonante es como que apagar una vela, una candela. Igual es un sonido sordo. Expulsamos el aire. A ver. Este es el sonido, ¿verdad? Bueno, creo que estas letras, No los se le sonidos escucha ya al los... licenciado. ¿Sí se escucha? Es un sonido de la P que conocemos. Esta, miren. Esta letra. La última de la segunda línea. ¿Verdad? El sonido es... ¿verdad? Muy bien. Con esto creo que no tenemos mucha dificultad. La que sigue, la primera letra de la tercera línea, el sonido es... se pronuncia desde la faringe. No escucho a nadie. ¿Sí logran escucharme? Licenciado, no le escucho. Ah, creo que el compañero no tiene señal. Él dice que no nos escucha. Compañero Sí, Neri. escuchamos, licenciado. Muy bien. Muy bien. Entonces, la primera letra de la tercera línea, el sonido es... el sonido, o sea, ahora digamos cuando ellos empiezan a jugar. Se dan cuenta que está la boca y el sonido produce desde la faringe. Solo hagan esto.
Digan la palabra cook. 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 Muy bien. Exacto. Cook. Cook. Muy bien. Esa es la palabra. Cook. Pero muchos están utilizando el sonido de la K. Cook. Dicen, no es cook. Es cook. 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 El sonido es Es como de ardilla, licenciado. No lo escuché muy bien, compañero. Que es como el de ardilla. Cook. No. Ardilla es cook. Esa es con la K. Cook. Solo lleva shwinik en la U. No es de ardilla, es cook, de polvo. Cook. 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 Miren. No. Ardilla es cook. Doble K. K al principio y K al final. Pero la que estamos viendo ahorita es la hook. Exacto, muy bien. Hook. Exacto. Hook es polvo, ¿verdad? Muy bien, nuevamente. La que sigue ya lleva shwinik. Esta letra se pronuncia miren. Es totalmente, ahí sí que es el origen de la lengua en la garganta. Sí, esta letra se pronuncia desde la glotis, ahí sale el sonido. Desde la glotis, si se dan cuenta, tenemos como una parte de acá que está ondulada, ya tiene como y desde ahí se pronuncia, desde ahí sale el sonido, si se dan cuenta. Aquí es donde se empieza a mover. Exacto. Diga la palabra Exacto. No es kij, es eir. Sin shwinik decimos cook, dijimos. El ejemplo que dimos es cook. Con shwinik decimos para decir ir.
No, vamos a ver, compañera, el ejemplo que usted dio no es ese ejemplo. Bueno, sí, pero con la letra anterior. Pero la que estamos viendo lleva Shwinik, ij, para decir uk. Uk es quetzal. Uk, uk, uk. La anterior dijimos uk, polvo. Uk, polvo. La que estamos viendo es uk, quetzal. Uk, uk. Gook. Cook. Cook. Bueno, miren. Uk. Y luego uk. 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 ¿Sí ven la diferencia? Sí. Entonces, y luego, sí son los sonidos propios del idioma mam. Sí. Sí, Entonces, y es muy claro, licenciado, con otros idiomas. O sea, el MAM se caracteriza, yo creo, justo por ese Shwinip. exacto. Entonces, mucha gente, bueno, sí, los que están ahí sí que aprendiendo a hablar el mam, les hace un poco difícil, pero no complicado, ¿verdad? Por lo que, bueno, al final todo es práctica, ¿verdad? Entonces, es práctica, la práctica constante. Ya decíamos, comuníquese con la gente, hablan a la gente. Por supuesto, como uno apenas está aprendiendo el idioma, no le va a salir al 100, ¿verdad? En todas partes, por ejemplo, usted empieza a hablar el inglés, usted tiene miedo de decir las palabras, ¿verdad? Porque usted está inseguro o insegura de que será que lo digo, voy a decir bien, ¿verdad? Y la gente dice, no, no se dice así, se dice de esta forma, ¿verdad? Entonces, pero hay que empezar a hablar, porque si usted no empieza a hablar, no le va, por más que usted recibe clases y nunca se anima a hablar, no va a poder hablar el idioma, ¿verdad? Entonces, empecemos, ¿verdad? Yo sé que por ahorita ustedes no saben diferenciar entre el sonido de la k y la k, ¿verdad? Con la k y la k, con la k y la k. No sé dónde, ¿verdad? Pero yo les voy a mandar un audio así, pero yo quiero que lo hagan, ¿verdad? Que al final del diplomado ya vamos a, no importa, aprendamos 10 palabras, pero bien dichas, ¿verdad? ¿Verdad? Mucho vamos a aprender si logramos, ahí sí que memorizar el sonido de cada una de las letras, ¿verdad? De lo contrario, vamos a estar iguales, ¿verdad? Entonces, mucha práctica con el sonido, ¿verdad? La k y la k. Dijimos cook y dijimos cook, que son dos palabras diferentes. La palabra cook es polvo y cook es quetzal. Miren, pero parece que es lo mismo. O sea, es igual que en otros idiomas. Miren, cook y cook. Parece que a la hora de escuchar, bueno, usted lo dice diferente, ¿verdad? Igual, pero en realidad no, ¿verdad? Entonces, el sonido de cada una de las letras. Si usted no va a utilizar el Shwinik, automáticamente va a estar hablando de polvo. Pero usted quiere escribir la palabra quetzal en mam. No utilizó el Shwinik, está diciendo polvo. Pero si usted quiere escribir polvo y utilizó el Shwinik, está diciendo quetzal. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es muy importante que aprendamos bien el sonido de cada una de las letras. Muy bien, la Licenciado, letra, sí, si esa palabra
Cook de Quetzal es el ave. Sí, el Pero- ave o la moneda. También la moneda. Ujú, Ok. ujú. Licenciado, una duda. Sí, O es con la Q y su glotal, ¿verdad? O, ayote. exacto. O ayote del chilacayote, creo que se conoce en otros lados. El ayote. Ajá, o. O, o, ¿verdad? Con shwinik. O, ayote. Cook. O. Es, no es, yo escuché diciendo cook y no es cook, es cook, Ok. O. exacto, Ok. obaj, exacto, obaj, de mano, Oba. obaj, Oba. Coba. Oba. obaj, Coba. Coba. Oba. obaj, Coba. exacto, obaj, el sonido de la obaj. Muy bien, sin shwinik decimos con shwinik decimos, ¿verdad? Muy bien. La siguiente letra, compañeros, creo que esto no es tan complicado, tenemos mucha familiaridad con el sonido de esta letra, es la R, 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 rit, R, R, R. El sonido de una sierra, rrr, rrr, o el sonido de un carro, rrr, 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 ¿verdad? Rit, rit, ¿verdad? Exacto, carnero, rit. Ahí estamos, muy bien. Con esta letra no tenemos mucha complicación. La que sigue, el sonido es el sonido de un avión, dice bueno, un ejemplo con este sonido puede ser lo que ya dijo la compañera, sac, sac, sac. Otra vez, exacto, sac. Y la ya lo dijimos antes, ¿verdad? Sac. Sac. Ujú. La ya lo dijimos, entonces, sac. 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 Exacto. Sac. Muy bien. Sac. 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 No, Sac. no lleva shkunik, porque si llevara shkunik decimos sac, sac, y no es Sac. sac, es sac, 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 Sac. ¿verdad? Muy bien. No lleva shkunik la última letra. Sac, muy bien. La que sigue es la Por favor, ¿cómo se escribe Shunik? shkunik, el nombre de la... Muy bien. Aquí está, mire, la última letra. Shwinik. Este es el Shwinik. Shwinik. Ahí estamos. Shunik. Gracias, licenciado. Shwinik. Muy bien. Entonces estábamos con la letra.
¿verdad? Para decir tat. 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 Exacto. Tat. Tat. Igual este es un sonido sordo, ¿verdad? Se lee igual que en español, ¿verdad? Sí, esta sí. Ajá. Tat. Tat. Ujú. Tat. El sonido es muy bien. La que sigue, la letra Konshwinik, con el que está en el color amarillo, decimos para decir iu. 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 Digan la palabra iu. Iu. Exacto. Iu. 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 Tenemos presionados los dientes y al lado expulsamos, en los dos lados expulsamos el aire. ¿Verdad? Iu. Iu, no tiu, es iu. Iu. Usted dice tiu, está utilizando la T de los Konshwinik, Iu. pero la palabra es iu, iu, Iu. 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 Ujú. Iu, exacto. Iu. Iu. Ujú. La que sigue, el sonido es el sonido de esta letra es ¿ya? A ver, díganlo. Muy bien. Un ejemplo. Shin. 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 De niña. Shin. 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 No, no es chin. Si usted dice chin, está volviendo al sonido de la letra número 4 del alfabeto. No es chin, es chin. Chin. Pero escuchen bien, escuchen. Es shin. No es. Ya vamos a llegar a esa letra, pero todavía no. Shin. Ujú. O chemi, vamos a hacer chin, no, chin, chin, chin. Es, no es, sino es. Exacto. Shin. 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 Muy bien. Konshwinik, si nos damos cuenta, aquí aparece también Konshwinik. El sonido de esta letra Konshwinik decimos para decir ot. 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 Sin Shwinik dijimos, con Shwinik decimos ahora
Chot, chot, chot. No es chot, sino es chot. Chot, 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 chot. Chot, 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 chot. Creo que es este. Miren. Chot, 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 hagan el sonido de la letra. Exacto. Muy bien. La que sigue, ya la última línea. ¿Ya vieron? El sonido de la segunda o la letra de la última línea. El sonido es de tzul. exacto, de tzul. El sonido es hagan el sonido, compañeros. Muy bien. Un ejemplo, ya lo dijo el compañero, tzul. Tzul. ¿Ya? Tzul. La que sigue es esta, miren, la que está con color morado. De tzu. Digan la palabra tzu. 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 No es porque la ch ya lo vimos arriba. Es école. Eso. Muy bien. Tzup es beso. Tzup, tzup, tzup. Sin shwinik dijimos. Con shwinik es. ¿Cómo, compañero? Beso dice que es tzul. Ah, tzup es un beso. Tzup, tzup es beso. Tzup, tzup no es tzup. Sí, pero faltó, recordemos que la última letra de la b lleva shwinik, nunca va sin shwinik. Ya viene así, o sea, école, ahí estamos, muy bien. Tzup, tzup, siempre, siempre lleva shwinik. Muy bien. Hagan esto. A ver si les sale.
Muy bien. Ahí está. Continuamos entonces. La siguiente letra es una vocal, ¿verdad? Es la vocal U. La vocal U. Recordemos que esos se pronuncian iguales que en español. Ahí no vamos a tener problemas. En vocales se pronuncian iguales. Entonces, la vocal U. U. La siguiente letra es la U. 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 Para decir la palabra WAC. WAC. Para decir wedge. Exacto. ¿Verdad? Es el sonido. ¿Estamos bien con esta letra? No es, esta letra no es tan complicada de pronunciar. Solo que con la presentación tengo problemas. Se va la presentación, pero vamos a intentar de conectar nuevamente. Wedge. A ver si logran escuchar muy bien el sonido de esta letra. Sí, licenciado. Muy bien. Wax. Wedge. La que sigue, si siguen, lo que pasa es que aquí, bueno, ya les compartí la presentación, entonces la que sigue es... También Es el número X. 7, Exacto, whoop. Muy bien, la siguiente letra es la que ustedes decían hace rato. Para decir luz. Para decir sheu. No, 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 no. No es sheu. Es sheu. Sheu. Exacto. La que sigue, exacto. La que sigue, compañeros, es igual, pero lleva diéresis. No es shwinik, es diéresis. Es diéresis. El sonido de esta letra es sh. Ahora sí, no van a confundir el sonido de la sh con la sh. No es chic, sino es chic. Chic. Exacto. Exacto. La anterior es sheu, de aliento, de, ¿verdad? Sheu. La siguiente con diéresis decimos sh. Muy bien.
La siguiente letra es I. 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 Y. I. 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 Para decir yaya. Ya, Yaya. I. Yaya. Yaya. ya, I. Yaya. Yaya. ya, Yaya. ¿Verdad? Yaya. 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 ¿Ya usted dijo que significa yaya? Abuela significa luna, ¿verdad? Muy bien. Yaya. Yaya. Estamos viendo el sonido de la Yaya. No es yi. No es yi, sino es Yaya. 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 Exacto. Muy bien. Y por último está el shwinik. El shwinik, ¿verdad? En este caso, el sonido del shwinik es el... Pero en este caso, el shwinik está nada más para acompañar, digamos, o para escribir palabras. Se utiliza nada más con vocales. Por ejemplo, hace rato escribimos la palabra che, ahí donde fue que nosotros utilizamos el shwinik, ¿verdad? Les voy a mostrar nuevamente. ¿Dónde está la palabra que? Aquí está. Miren. En el alfabeto ni una vocal lleva shwinik. ¿Se dieron cuenta? Ni una, las vocales son simples, ¿verdad? Pero el shwinik se utiliza, aquí está, miren, para escribir una palabra cuando es necesario utilizar el shwinik, ¿verdad? Entonces el shwinik tiene un sonido, pero que normalmente es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, para pronunciar, ¿verdad? Eso se pronuncia desde acá, es el sonido shwinik, pero normalmente se utiliza solo con vocales. Kel, por ejemplo, cheu, ¿verdad? De estrella, cheu. Entonces, bueno, ahí terminamos, compañeros, con la pronunciación de cada una de las letras, ¿verdad? Cada una de las letras. Vamos a ver acá. Bueno, este es el deletreo. Bueno, espero que logran ver, compañeros. Creo que está un poco de un color diferente. ¿O si logran ver? Sí vemos. Sí se ve bien. Muy bien. Sí, sí se logra ver. Muy bien, compañeros. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta, compañeros, este es el deletreo. Miren. Cuando hablamos del deletreo es, por ejemplo, en español las letras tienen un sonido, pero también tienen nombre, ¿verdad? Igual en MAM. El nombre, en este caso, de la letra, bueno, las vocales dijimos que tienen el mismo nombre, la misma pronunciación que en español. Por eso acá, si ustedes ven, no aparecen los nombres. Pero las consonantes sí tienen. Entonces, la primera consonante, el nombre es B, ¿verdad? Y el sonido es, dijimos, para decir ba, ba. Y el nombre o el deletreo es B.
La siguiente letra es che. 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 O sea, el nombre Che. de la letra. La que sigue es che. 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 Exacto. Che. Luego sigue una vocal, otra vocal. Luego llegamos a la G. G. No G, sino es G. Luego G. Che. G. Luego sigue la E. E. Sigue la Q. Q. Y luego E. Luego le. Ne. Luego sigue una vocal, que es la O. Luego sigue P. Luego G. Luego E. No es que, la que quedó arriba. Es E. Luego re. C. T. Luego E. G. C. Luego C. Y por último, Licenciado, una disculpa. ¿Podría solo volver a repetir el sonido de la re y la otra con diéresis? La G, el sonido. La X, de la X con la E y la X con diéresis y la E. Muy bien. Como estamos viendo el deletreo, es decir, el nombre de cada una de las letras, en este caso ya no vamos a decir X, ya vamos a decir la G. Sí. Ya no vamos a decir la X con diéresis, vamos a decir la G. La pero G. esa es la que me genera como la duda. Sería como G, como SH, más o menos. G. Sí, exacto, esa es. Anteriormente, bueno, como este alfabeto fue oficializado en el 2016, de hecho ya se lleva 10 años de estar utilizándolo, pero se oficializó en el año 2016. La TX es el mismo sonido, exacto, muy bien. Gracias por esa corrección, exacto. Lo que pasa es que como digamos, los idiomas sufren cambios, ¿verdad? Entonces, ahorita se está utilizando la X con diéresis en lugar de TH. Ajá, exacto. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, en este caso, si se dan cuenta, los nombres de cada una de las letras solo se le agrega una E, ¿verdad? Solo se le agrega una E a las consonantes para decir los nombres o para deletrear. Muy bien. No sé si estamos bien con los nombres. Estamos, licenciado. Ahí estamos bien, Lick. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Yo les voy a pedir, ¿verdad? Que me digan el sonido de la che. ¿Cuál es el sonido de la che? El sonido de la che.
Che. El sonido de la letra che. Muy bien, muchas gracias. El sonido, estamos hablando de la tercera letra. Esa es la che. El sonido de la tercera letra es ch. Muy bien. El sonido de la che. O sea, esta letra, miren, donde está el cursor, de la que. ¿Cuál es el sonido de la que? Muy bien. Si se dan cuenta, compañeros, al pronunciar el sonido de estas letras, no vamos a agregar una vocal, nada. El sonido es, no estamos diciendo que ni ki, sino, ¿verdad? Esta es la que. Miren, el nombre es E, solo le agregamos una E. Si bajamos abajo, aquí está, miren. E. Este es el nombre. El sonido, entonces, es. No agregamos I, ni A, ni E, ni O, nada. Simplemente, ¿verdad? Muy bien. El sonido de la she. Esta es la she, miren. She. ¿Cuál es el sonido de la she? Che. El sonido, no el nombre. Recuerden, si agregamos la E, estamos diciendo el nombre, el deletreo de la letra. Pero el sonido, recuerden que al pronunciar el sonido, no agregamos ni una vocal. Exacto. Es ya con Shwinik decimos, ¿verdad? Pero la che es sin Shwinik decimos, con Shwinik decimos, ¿verdad? Muy bien, voy a pedir favor aquí a Esli Rolando que nos diga el sonido de esta letra, la que. Nuevamente, compañero. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Estamos de acuerdo con ese sonido, compañera Claudia? No sé si es. A ver, compañera Claudia, si nos puede decir nuevamente el sonido. Si es. Muy bien, muchas gracias. Es. Gracias, muy amables. Ahí estamos. Muy bien. El sonido de la letra C. A ver, vamos a ver aquí la compañera Astrid. A ver, compañera Astrid. A ver si nos escucha. Bueno, la compañera Astrid no creo que está presente. Bueno, compañera Beverly López. Beverly López. Bueno, ya tenemos dos compañeros que no están conectados, o no están presentes, o no me escuchan, compañeros.
Muy bien, la compañera Beverly. Si nos puede decir la pronunciación. Ella dice que su micrófono no sirve. Bueno, vamos a entonces con la compañera Delmi Olivet. El sonido de la C. ¿Cuál es el sonido de la C? Muy bien, gracias. ¿Estamos de acuerdo, compañera Elizabeth Tirado? Presente. ¿Estamos de acuerdo con el sonido de la C que la compañera dijo? La verdad, lo logré escuchar poco, pero sí, porque dijo che, algo así, creo. Muy bien, gracias. El sonido es... ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir familiarizando, ¿verdad? Entonces, yo sí les voy a pedir mucha práctica, compañeros, ¿verdad? Yo les voy a compartir el audio, entonces recuerden que este sí es nuestra base. Si nosotros no vamos a, ahí sí que memorizar los sonidos de las letras, no vamos a pronunciar bien las palabras, los vamos a decir de otra forma. O si vamos a querer decir alguna palabra, ya dábamos el ejemplo de la palabra hook con la palabra hook, ¿verdad? Si nosotros no lo vamos a saber pronunciar, vamos a estar diciendo otra palabra, ¿verdad? Entonces, mucha práctica, compañeros, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos. Hay unas actividades que hay que hacer. Eso es lo que vamos a hacer desde casa. Es un crucigrama. Llenarlos con las palabras que aparecen acá, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Aquí hay una trabalenguas, ¿verdad? Entonces, esto ahorita que nosotros ya sabemos el sonido de cada una de las letras, ¿verdad? Y más el audio que les voy a enviar para ir fortaleciendo. Recuerden que aquí es práctica, compañeros, ¿verdad? Podrán decir es que no me sale, pero es que hay que empezar a hacerlo, ¿verdad? Hay que empezar a hacerlo. Es un trabalenguas, ¿verdad? Donde es en mam, ¿verdad? Lipo hunchak tiba hunchech. Tiba hunchech en lipinchak. Nimtzil at tichech. Shilipinchak twitchoch. Tun trouble chak tzil chech. Miren. Entonces, una trabalenguas, ¿verdad? Es, ¿verdad? Para que la lengua empiece a ejercitarse, ¿verdad? Entonces, ahorita, bueno, yo sé que podrían decir es muy pronto, muy luego, pero hay que empezar, ¿verdad? Lo pueden hacer despacio para ir, ahí sí que, por ejemplo, lipen, junchak, tibaj, junchech. Miren, chech. Entonces, tiba junchech, lipinchak. Entonces, poco a poco ya cuando ustedes sepan decir las palabras, ya lo pueden decir un poco más rápido y después las graban. Nuevamente otro audio, ¿verdad? Los voy a escuchar. Entonces, yo quisiera que practiquemos esta parte y esta sería nuevamente la tarea, compañeros. Si tienen alguna duda, compañeros, antes de cerrar nuestra sesión. Es la tarea. No logré escucharla muy bien. Lick, ¿será que vuelve a repetir a leer el trabalengua en el idioma mam? Muy bien. Dice Trabalenguas es la tarea. Sí, dice
tiba junchech lipinkiak. Nimtzil at tichchech. Shilipinkiak tuitchoch. Tuchobelkiak tetzil el chech. Nuevamente. Lipo junkiak tiba junchech lipinkiak. Nimtzil at tichchech. Shilipinkiak tuitchoch. Tuchobelkiak tetzil el chech. Otra vez. Lipon junkiak tiba junchech. Tiba junchech lipinkiak. Nimtzil at. Bueno, aquí hay un error. At tichchech. Shilipinkiak tuitzchoch. Tuntshobelkiak tetzil el chech. Entonces, si pueden corregir ahí, ¿verdad? Si pueden corregir donde dice nimtzil at, ahí estaba con la L o con la le, pero es te. Nimtzil at tichchech, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, si pueden... Licenciado, Sí, es nimtzil, y luego at. En lugar de exacto, at. Es at, no es al. Es at. Ujú, Ok. exacto. Esta parte, At. miren. Esh. Ok, gracias, Sí. Lick. Esta parte estaba mal escrito. Mira la que tengo con rojo. Ahí dice al en el documento que les envié, pero es at. Corregir esa parte. Muy bien. Gracias, compañeros. ¿Alguna otra duda? Lick, perdone, ¿cuándo se va a entregar la tarea? Bueno, siempre hemos acordado que de repente, bueno, entregar el día domingo por la tarde, ¿verdad? Porque muchos dicen que fines de semana tienen tiempo para realizarlo. No se preocupen, el último día sería el domingo por la tarde, ¿verdad? Para trabajarlo el lunes. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, entonces hay dos tareas, un crucigrama y luego grabar el trabalenguas a través de un audio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, compañeros. Perdone, en el crucigrama no sé qué se va a hacer ahí, perdone, no escuché. Con el audio, luego lo envían al WhatsApp personal, ¿verdad? No al grupo, porque como el grupo suben muchos mensajes y luego cuesta localizar, entonces a través del WhatsApp personal solo busco el nombre de ustedes y aparece el trabajo, ¿verdad? Gracias. Vaya, muchas gracias, compañeros, nos vemos la otra semana. Lick, disculpe, Perdón, viene ¿y que asistencia? cuando pasó asistencia no estaba presente porque no podía ingresar. Marilú. Jenny Marilu, clave 1. Jenny Marilú. Va, ahí estamos. Muchas gracias, compañera, no tenga pena. Lick, yo también. Schonte. Catalina. Chjonte, vas chica en Kiva. China, licenciado. Chjonte. A mí también me pasó lo de la asistencia, licenciado. Le agradezco mucho. ¿Cuál es su apellido? Pérez. Pérez González. Soy Floridalma. Lick, perdone, no sé si ya verificó el mío. Vamos a ver, Pérez González Floridalma, ahí estamos. Muy bien. ¿Su apellido, compañera? Gracias, Floridalma. La compañera que acaba de hablar dijo que si había verificado su asistencia. Lick, disculpa, a mí me pasó lo mismo también, que no podía ingresar al link. ¿Cuál es su apellido, perdone? López Sosa Ingrid Janet. López Sosa Ingrid Janet. Muy bien. Muchas gracias, Lick. No tenga pena. Muy bien, gracias, compañeros. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Mire, no me quedó tan claro lo del crucigrama, perdone. Ah, no está tan claro. Muy bien. Sí, por favor. Bueno, las palabras ya están dadas en MAM. Exacto. Aquí están. Entonces, ubicar estas palabras en el crucigrama. Ah, bien.
Sí. Ahora lo que hay que grabar es el El trabalenguas. trabalenguas. Sí, exacto. Ujú. Licenciado, entonces, perdone, solo esas dos tareas quedan, crucigrama y el trabalenguas. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Pasen buen día. No tenga pena, ahí estamos. Buen día, Gracias. muchas gracias por Feliz la día. clase. Feliz Chonte. día, Banquisqueya. Chonte. Chinejlik. Van, Buen día a Bashkaipiba, todos. Chonte. Dios, nos vemos. Maestro, Sí, dígame. maestro, tengo una sugerencia. Ajá. Como me he estado dando cuenta que, digamos que todos los trabajos se envía a su WhatsApp personal, pero tal vez sería bueno, por ejemplo, en mi persona, ¿verdad? Que a veces yo tengo muchas cosas que hacer. Sería bueno que usted habilitara un espacio en Classroom, así porque ahí nos tira recordatorio, por ejemplo, que nos falta ya solo un día para enviarlo. Es una sugerencia, no sé qué diga usted. Bueno, lo hemos trabajado de esa forma, pero no todos manejan el Classroom. Entonces, mejor finalmente hemos trabajado a través del WhatsApp, porque algunos compañeros no pueden manejar, entonces dificulta más, ¿verdad? Si quieren, yo les voy a estar recordando en el WhatsApp para que no tengan pena, para ir recordando, les voy a recordar el sábado y domingo. Ujú. Ah, muy bien, maestro. Entonces, esta sugerencia nada más. Sí, Gracias. pues no tenga pena. Gracias. Lick, disculpe una pregunta. Sí, dígame, compañero. ¿Qué se va a hacer con el crucigrama? Solo que no lo escuché. Hay que llenar el crucigrama con las palabras que están ahí. Ahí dice boch, ak, kol, ak, no, ak, ajá, ak, y luego techaj. Lick, perdone, y no importa el orden. Es que como el crucigrama les va a permitir escribir las palabras ahí. No puede escribir, por ejemplo, techaj, donde tiene que ir ak, porque techaj lleva más letras. Ah, ya, dependiendo del Ujú. espacio. Sí, exacto, del tac. Ah, Igual, no Jota, importa el orden, sí, con que lleva el... con que Sí, vaya ahí exacto, las con palabras. que concuerda. Ajá, Ah, ahí gracias, Lick. estamos. Jota. Va. ¿Y ese crucigrama dónde está? Muchas gracias, compañeros. Entonces, les agradezco bastante. Nos vemos la otra semana. Lick, perdone, sí pudo tomar mi asistencia, perdone, soy Crisanta Catalina, Cinto Mejía. Feliz día, licenciado. ¿Cuál es su apellido, perdone? Cinto Mejía. Bueno, les voy a suplicar para la próxima sesión, compañeros, ingresar a la hora. Sí, gracias, Lick, perdone. Cinto Mejía. Sí. Vamos a ver por acá. Cinto. Ah, ya, sí, ahí estamos. Muy bien. Gracias, Jota, Lick, muy amable. Va. Bueno, Feliz día, Lick, bendiciones. gracias igualmente. Feliz día, Lick. Bendiciones. Gracias Cuídese. igualmente.
Bye.